Bueno, pues buenas noches. Les agradezco a todos su presencia y quiero hacer una remembranza en relación a que hasta hace unos 5 años el estudiar radiooncología pues nos daba una pequeña noción sobre lo que era un módulo específicamente de pediatría, siendo como interés de un grupo específicamente de médicos en donde empezaron a darle una mayor importancia hacia que la conducta biológica tumoral y sobre todo la respuesta y los tratamientos no eran los mismos entre los niños y los adultos, en donde se empezó a dar un interés particular en estudiar específicamente o hacer un módulo de radiooncología pediátrica. Dentro de los pioneros que estudiaron esto como de manera independiente está el doctor Federico Maldonado, que hoy nos honra con su presencia, y que él estudió de manera muy significativa porque no recibió en su momento un reconocimiento universitario. Sin embargo, para nosotros él es parte de la fundación de este capítulo de radiooncología pediátrica, y que actualmente, como todos ustedes saben, ya es un curso de alta especialidad avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México y que se puede realizar al igual como radioneurocirugía como un curso independiente al curso de radiooncología. Bueno, pues esta sesión del día de hoy iba a ser coordinada por el doctor Einar Pérez, sin embargo por motivos de salud hoy no se pudo presentar, pero el caso clínico será llevado por el doctor Manuel García, quien es residente actualmente de este curso de alta especialidad en el Hospital Infantil de México y un excelente médico. Entonces le doy la palabra. Yo creo que empezaremos con el caso clínico. Como todos ya recibieron el caso por vía mail, vamos a resaltar los puntos más importantes para no hacerlo tan tedioso y reiterativo. Se trata de un paciente de género masculino de 15 años de edad. Entre los antecedentes más importantes, entre los herederos familiares, madre con antecedente de tabaquismo y un tío materno finado por leucemia aguda linfoblástica. Entre los personales patológicos, varicela a los 4 años de edad, amigdalectomía a los 5 años y fractura de tabique nasal a los 4 años, tratado de forma conservadora. El padecimiento actual lo inician a principios de agosto del año del 2008, al notar aumento de volumen a nivel de la escápula derecha, con dolor en la extremidad superior ipsilateral. Acudió con médico particular, el cual pues simplemente lo trató con analgésicos no esteroideos, obviamente sin notar mejoría. A este tiempo le piden una tomografía axial computada extrahospitalaria y lo refieren al Hospital Infantil de México por sospecha de tumor maligno. ¿La que sigue? Durante su ingreso, en la primera exploración, destaca aumento de volumen de la escápula derecha con dimensiones aproximadas de 15 por 15, firme, fija planos profundos, de bordes mal delimitados, sin cambios de color en la piel y con dolor a la palpación, obviamente sin crepitación ni secreción, y el resto negativo. Como el archivo de imagen es del 2008 y del 2009, pues no pudimos recuperar las imágenes porque después de un año de evolución las borran. Sin embargo, pues el estudio se describe en las notas de evolución, es extrahospitalario, es una tomografía axial computada de tórax, en donde simplemente definen una tumoración de partes blandas a nivel de la escápula derecha y el resto negativo, y aquí entre comillas, sin definir las ventanas pulmonares ni mediastinales. Bueno, en base a esto, pues nos gustaría empezar la evolución del caso y pues me gustaría pedirles al doctor Adolfo, ¿qué estudio solicitarías para valorar, en este caso, esta masa de partes blandas? Bueno, lo que se menciona es que se puede solicitar una tomografía o resonancia magnética para ver la extensión de la enfermedad. Eso es. ¿Lo complementarías después con algo? Bueno, es que dentro de lo que son los estudios para, pues no es etapificar, ¿no? el caso. Esa es una tomografía, resonancia de lo que es el sitio de la lesión tumoral, una tomografía de tórax. Hay que pedir rastreo óseo, y pues exámenes de laboratorio en sí, pero para verlo en imagen sería eso, tomografía, resonancia. Eso es, ¿y eso te daría para definir algún tipo de abordaje de biopsia? Pues sí, porque nos da
el sitio de la lesión y la extensión extraósea que pueda haber. Muy bien. ¿Le molesto, doctora, con la que sigue? Pues efectivamente, este paciente de inicio le pidieron una tomografía axial computada de tórax, pero tristemente no tenemos la descripción completa, y esto para pues iniciar la tapificación. Sin embargo, sabemos que el estándar es el estudio patológico para definir los aspectos de inmunohistoquímica, citogenética y, de ser posible, la microscopía electrónica, la tomografía de tórax con ventana pulmonar, el gamagrama óseo con tecnesio 99, el PET-CT con el cual contamos, el aspirado de médula ósea y los estudios de laboratorio, entre los que hay que destacar la deshidrogenasa láctica como factor pronóstico y que mencionaremos más adelante. La que sigue, por favor. Uno más. Pues el 12 de marzo le hacen, retomando el caso clínico, una biopsia de escápula derecha y describen pues que existen unos aglomerados de células pequeñas, redondas y azules, con sinaptopicina positiva en células neoplásicas, al igual que el clúster designation 99, el 45 positivo en células neoplásicas y negativo en linfocitos reactivos y negativo en células neoplásicas. El resto de los comentados negativos, la alfa-fetoproteína no valorable, lo complementan con un aspirado de médula ósea negativo a células neoplásicas y el resto de estudios negativos. De acuerdo a la edad y el género de este paciente, pues me gustaría preguntarle al doctor, que está en la esquina, ¿cómo te llamas? Doctora Esqueri, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales con este reporte, de acuerdo a la edad y el género? ¿Y cuál es el más probable? ¿Nos podrás mencionar 3? Pues muchos son los tumores que te van a tener un perfil muy similar en cuanto a la inmunohistoquímica, ¿no? Ya habíamos dicho que uno de los principales pues son los sarcomas. De los sarcomas pues hay muchas variedades: adenosarcoma, leiomyosarcoma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, incluso el linfoma, ¿no? Podrían cambiar dentro de esta posibilidad. Por el perfil, nosotros aquí en el hospital, leyendo el caso, consideramos que el diagnóstico más probable es el sarcoma de Ewing. Muy bien, la que sigue, por favor. Pues existe una amplia gama de entidades. Efectivamente, pues dentro de estos podemos definir los tumores con células pequeñas y redondas, en donde destaca la familia Ewing, en donde está el Ewing clásico, atípico o también denominado neuroectodérmico periférico primitivo, el tumor de Askin, que específicamente es el que se encuentra en la región de las costillas, el ectomesenquimoma, el sarcoma bifenotípico, efectivamente el rhabdomyosarcoma, sobre todo el alveolar y el indiferenciado, el neuroblastoma, la que sigue, por favor. Y pues simplemente por complementar, los tumores de células pequeñas redondas desmoplásico, el linfoma, el sarcoma de células claras, incluso los tumores de Wilms extrarrenales, el tumor rhabdoide extrarrenal y el condrosarcoma mixoide extraesquelético, por mencionar pues los más representativos o comunes. ¿La que sigue? Retomando el caso clínico en el hospital y que va a estar sujeto seguramente a discusión posteriormente, le inician con 3 ciclos de quimioterapia con vincristina, doxorubicina y ciclofosfamida, y posteriormente le hacen un estudio de control, una tomografía axial computada de tórax, en donde se describe un nódulo pulmonar basal izquierdo y una lesión osteolítica expansiva en el ángulo inferior de la escápula derecha de aproximadamente 9.5 por 5 por 6.1 centímetros. Lo complementan con resonancia magnética de tórax y pues aquí el tumor es de bordes bien definidos, irregulares, mide 8 por 5 por 7 centímetros. ¿Sí? El 12 de junio del año 2009 lo llevan a cirugía, se describe escapulectomía y la nota quirúrgica denota una tumoración extensa de la escápula derecha, aproximadamente 8 centímetros de diámetro, la cual es pétrea, bien delimitada. ¿Sí? Se lleva reporte histopatológico y se concluye que se trata de un sarcoma de Ewing de la escápula derecha, posterior al tratamiento con quimioterapia, con necrosis del 5%, obviamente con células viables del 95%, infiltración a tejido blando y canal medular. El límite de sección quirúrgica así está descrito como cercano, no definen longitud, y la piel negativa infiltración. De acuerdo con este reporte, ahí me gustaría preguntarle a la doctora Müller del Hospital General.
Tomando en cuenta que se tiene un sarcoma de Ewing, de acuerdo con lo que revisaron, ¿cuál es la edad más frecuente de presentación y la incidencia? Bueno, la edad más frecuente de presentación es en los pacientes que están en la pubertad, es más frecuente en el sexo masculino y aproximadamente un 20% se presentan, bueno, un 10 a un 20% se presentan antes de los 10 años. En lo que ustedes revisaron, ¿notaron alguna diferencia entre varón y mujer? Más frecuente en el sexo masculino. ¿Más o menos en qué relación? 2 a 1. Así es. Pues bien, de acuerdo con este autor, James Ewing, la primera descripción la hizo en 1921, posteriormente Sommer y Mayor en 1942, un tumor de las mismas características en la pared torácica. Es hasta el 79 en donde Askin describe típicamente su presentación a nivel costal y de ahí el epónimo de tumor de Askin. De los tumores óseos es el segundo más común, efectivamente predomina en el segundo decenio de la vida. Representa el 3% del cáncer en pediatría. De lo que pudimos obtener es que tiene una incidencia de 2.9 casos por millón en Estados Unidos en la población menor de 20 años, la pubertad en un 40%, en los menores de 10 años en un 30%. La que sigue. Efectivamente es más común en el niño, 1.5 a 2 a 1. Esta es una tabla donde se demuestran múltiples estudios simplemente para hacer énfasis que entre los 10 y los 15 años es más común, alrededor de un 80%. La que sigue. Esta es una tabla en donde es un estudio clínico internacional, en donde inicialmente dividían a los tumores en sólidos y no sólidos. Y pues bueno, en este tiempo, desde el 87, los clasifican en 11 grupos y los tumores óseos representan el octavo. La que sigue, por favor. Otro clic, si es tan amable, doctora. Bueno, dentro de los tipos de neoplasias a nivel mundial, pues los tumores óseos ocupan el octavo lugar, denotando que, bueno, en Estados Unidos y en Europa, el primer lugar son leucemias, tumores del sistema nervioso central y linfomas, y en Latinoamérica, pues leucemia, linfomas y sistema nervioso central. La que sigue. Bien, también existe evidencia aquí en México. Esta es una tabla de la frecuencia relativa en cuanto a porcentaje, pero en los niños del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de hecho es el instituto que más reporta o más publica en este aspecto, en donde nos podemos centrar aquí en el sarcoma de Ewing, en donde va de un 20 a un 37%, sobre todo el mayor porcentaje en el estado de Guerrero, aunque en este otro tiempo parece ser que es mayor en Veracruz y en Yucatán. La incidencia es un poquito mayor en este estudio a diferencia de lo que se habla a nivel mundial, con un 3.7 y en Yucatán en un 3.8, a propósito de donde es el doctor Pérez. ¿La que sigue? El último estudio de Juárez Ocaña, donde es un poquito más nuevo, acerca de la frecuencia de las neoplasias malignas aquí en México. Las leucemias tienen el primer lugar con un 26%. Sin embargo, los tumores óseos como grupo en este estudio ocupan un segundo lugar, que el sarcoma de Ewing en un 3%, y comparándolo con los estudios a nivel internacional, pues los linfomas y las neoplasias retículo-endoteliales y los tumores del sistema nervioso central están en el grupo 2 y 3. Solo para denotar, aunque notaron un aumento de 18 contra 16%, prácticamente en la razón no es diferente, es igual, 1 a 1, y aquí en el Distrito Federal su porcentaje va de presentación en un 15% y representa el tercer lugar después de las leucemias y los linfomas. En base a lo anterior, los médicos del INCAN, no se levanten la mano. Doctor, ¿serías tan amable? ¿Nos puedes comentar cuáles son los factores de riesgo que conoces y de lo que revisaron en la histogénesis? ¿Cuál es la célula de origen? No recuerdo ahorita. Bien. ¿A alguien le gustaría ayudarle, doctora? Pues, entre factores de riesgo, se sabe que puede estar en pacientes que están expuestos a radiación. Otros factores de riesgo que pueden estar son pacientes que hayan sufrido algún traumatismo. Son los factores que de momento recuerdo. Pues sí, básicamente. Bien, la que sigue, doctora, por favor. Pues los factores de riesgo no están bien definidos, sin embargo hay algunos factores asociados de acuerdo con lo que se reporta en la literatura. Por ejemplo, aquí en Australia, Valerie
comenta que hay un poco más de riesgo en los padres que son de mayor talla, en aquellos casos en donde los familiares tienen cualquier tipo de hernia o bien hernia inguinal, y esto porque podría denotar un trastorno en el tejido conjuntivo. Sin embargo, no lo definen de forma categórica. En Estados Unidos, pues los factores más importantes es que los padres tengan una talla mayor a lo habitual, sobrepeso u obesidad, el tabaquismo, sobre todo el tabaquismo materno, más de 20 cigarros por día, con una relación mayor de 6.7 a diferencia del tabaquismo paterno en 3.7. También este autor encontró que en aquellos casos donde utilizan medicamentos como metoclopramida, dimenhidrinato para náusea y vómito, pues hacen con un riesgo de 2.6. Estos autores también definen los factores de riesgo, como podemos ver aquí está el lugar, los Estados Unidos y Australia, en relación con la exposición a pesticidas, la actividad de la agricultura, sobre todo en la madre en el periodo de periconcepción, con los riesgos de 2 a 3. Wynn, como efectivamente se comentó, pues lo asocia con exposición a rayos X, con un riesgo pues apenas rayando el 1.6. Acerca de la histogénesis, también es muy controversial. Desde 1921, Ewing comentaba que probablemente ese tumor tiene características de endotelio vascular, de mesénquima y de células madre hematopoyéticas. Posteriormente, con los estudios de inmunocitoquímica y moleculares, denotan que tiene características de diferenciación neural, y esto por la síntesis de acetiltransferasa de colina en relación con el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y la actual, o la que más está en boga, es las células madre mesenquimatosas, en donde a través de estudios en células molinas, los sarcomas de Ewing inducidos, se ve que cuando tienen una delesión o una inhibición de la transposición del EWS y el FLI1, hacen una diferenciación hacia células de tipo mesenquimatoso. Finalmente, en la literatura se concluye que faltan más estudios para definirlo. En cuanto a los hallazgos de anatomía patológica, pues nos gustaría preguntarle a la doctora que está en la segunda fila. ¿Cómo te llamas, doctora? Cristina. Doctora Cristina, ¿nos podría ayudar con esto? ¿Cuáles son los hallazgos histológicos más frecuentes? Y de forma respectiva para sus dos compañeros, ¿cuáles son los marcadores de inmunohistoquímica de diferenciación neural? Y pues el diagnóstico diferencial por inmunohistoquímica con el rhabdomyosarcoma alveolar. Son células pequeñas, redondas, azules, y la característica del PAS positivo lo da porque tiene granulaciones de glucógeno. Muy bien. Marcadores de inmunohistoquímica. Pues ya habían mencionado de la sinastofisina 1, y pues es la cromografina, más que nada. Muy bien. Está reportada Vimentin positivo, citocreatina positivo, S100 variable, y ya se comentó en la evolución del diagnóstico, CD99, que es altamente expresado en sarcoma de Ewing. Muy bien. Sigue, por favor. Obviamente tenemos que tener una orientación general acerca del patrón de crecimiento, esto por el estudio convencional de matosina y osina, donde definen que cuando es difuso nos puede sugerir este tipo de neoplasia. Aquí en esta tabla simplemente se denotan los diferenciales. Pueden cursar con necrosis extensa o bien con rosetas mal definidas. La que sigue, por favor. Y pues sí, son cordones de células redondas y pequeñas, monomórficas, como bien se comentó, el ácido periódico de Schiff positivo y define el glucógeno citoplásmico. El citoplasma puede ser escaso, eosinófilo o bien basófilo, o ambos, ambofílico. Puede tener focos de necrosis y hemorragia variables, y pues obviamente la agregación de células neoplásicas alrededor de los vasos sanguíneos con las pseudorosetas de Homer-Wright. La que sigue. La evidencia de diferenciación neural, pues es la enolasa neuroespecífica, la proteína S100, el LEU7, la glucoproteína P9.5. En la membrana citoplasmática también puede tener la denominación de cúmulo 99, que es un producto del gen MYC2, vimentina y citocreatinas positivas. En la mayor parte de los casos, hasta un 90% pueden tener translocación entre los brazos largos del cromosoma 11 y 22, es decir, a nivel de la citobanda 24 y 12, lo cual traduce una yuxtaposición de estos dos genes, el EWS y el FLI1, que como se comentó anteriormente es lo que se está estudiando y denota la diferenciación de esas células mesenquimatosas. La que sigue.
En cuanto a inmunoreactividad, pues como ya lo comentaron, simplemente reiterar la beta-2 microglobulina, acetilcolina, la proteína triple de neurofilamento y este anticuerpo, el 32-MIC2, que está dirigido contra estos antígenos, de destacar el O13, el 12-7 y el HbA71. La que sigue, por favor. Esta es una tabla en donde se muestran los principales diagnósticos diferenciales. Obviamente vamos a hacer énfasis en los primeros dos, en donde pues también comentan que el CD99 puede estar en el YUV, en el radiosarcoma alveolar. Sin embargo, la miogenina es más importante en este, 95%, 90 contra 0%, y en el primero las citoqueratinas de bajo peso molecular, el CD45 y la sinaptofisina. ¿La que sigue? Bueno, complementando la presentación, pues nos gustaría que el doctor que se encuentra aquí, ¿cómo te llamas, doctor? Atrás. Doctor, ¿nos podrías ayudar con las manifestaciones clínicas? Sí, las manifestaciones clínicas más frecuentes pueden ser dolor y edema. En esa área, la localización más frecuente, de acuerdo a diferentes porcentajes, puede ser pelvis, hasta arriba de 24%, fémur 16%, por debajo de la rodilla es 16% y van disminuyendo. Muchas gracias, hasta ahí. Me gustaría preguntarle al doctor Alberto si nos puede comentar de lo que revisó, cuál es el porcentaje de presentación en escápula. Hasta un 2%, doctor. ¿En base en qué estudio? Hasta un 2% en escápula. ¿Y estás de acuerdo con la información anterior? Sobre las manifestaciones clínicas, la localización más frecuente, efectivamente, fémur, y a continuación pelvis. De acuerdo a la serie que se llega a leer, llega a encontrar que fémur hasta un 30% y pelvis 25% aproximadamente. Vamos a ver, la que sigue, por favor. Pues la información puede variar de una literatura a otra, del estudio que cada quien quiera revisar, y esto pues para poder estandarizar conceptos a futuro. Efectivamente el dolor es lo más común, depende del sitio donde se localice, puede tener síntomas neurológicos con compresión a nivel de médula o de nervio periférico. El tumor puede ser palpable, puede cursar con fiebre en un 10%, con los cambios respectivos de color en piel, y esto habitualmente en la valoración inicial pues se puede confundir con datos de tendinitis, osteomielitis o artritis de cadera. Estas son las dos series que revisamos, que consideramos las más representativas, la del CES86 y la de Coteril. Pues como bien se mencionó, en pelvis 25% como media, fémur parte distal 16 a 18%, y las costillas, que es en un 12% en ambos estudios. Y para estandarizar el concepto, repito, en escápula nos podríamos quedar con una media de 4%, que es en donde está nuestro paciente. Bueno, en base a lo anterior, doctor, ¿cuál es tu nombre, por favor? Alejandro, ¿nos podrías ayudar con lo siguiente? ¿Cuál es el porcentaje de metástasis a distancia al momento de la evaluación diagnóstica y cuáles serán los sitios más frecuentes? Es un 20% al momento del diagnóstico y el 44% es a pulmón. Muy bien. El que sigue, pues efectivamente es un 20 a 25%. En algunas ocasiones los primarios centrales o pélvicos lo elevan hasta 30%. Como bien lo comentó, el pulmón en un 44%, aunque en alguna literatura comentan que esto cuando es mixto puede ser mayor, hasta en un 51%. Un 10% pueden tener afección microscópica a médula ósea, y de denotar que otros sitios menos comunes en los que se abarca el sistema nervioso central son menos del 5%, es raro. Obviamente, complementando esto con la evaluación diagnóstica, pues tenemos la biopsia, la cual puede ser incisional. La excisional ya no se utiliza habitualmente, puede ser con aguja fina, aguja Trucut, o abierta, que es la de preferencia. Se sugiere que lo haga el cirujano que planea la cirugía para definir los límites. Complementarlo con los estudios de inmunohistoquímica y citogenética, la placa simple, la tomografía que define mejor la cortical del hueso y la resonancia, la porción central o medular y las estructuras neurovasculares, como se puede ver en estas imágenes, y los estudios de extensión que ya ustedes ampliamente comentaron. En la placa simple, pues habitualmente los huesos largos predominan en las metáfisis, en las diáfisis, con erosiones, hipodensidades. Cuando ocasiona erosión del periosto puede ocasionar elevación y lo que se define como el triángulo de Codman, o bien manifestarse como una masa en tejido blando en la mitad de los casos.
Esta es una tabla de la literatura de piso en donde están los principales estudios definiendo lo que nos sirve para estudiar el sitio primario y la tipificación para metástasis distal. Para estos dos rubros pues tenemos la placa simple, la resonancia y la tomografía y la biopsia. Para complementarlo a distancia, pues la tomografía de tórax con ventana pulmonar, la biopsia del aspirado de médula ósea, el gamagrama óseo con tecnesio 99 y la tomografía por emisión de positrones. Y en base a esto último, nos gustaría que la doctora Alejandra Ramírez nos ayude en esta pregunta. Obviamente contamos con PET y con PET-CT. ¿Conoce usted algunas limitaciones de este estudio para esta patología? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el valor del valor de captación estándar que es significativo o a partir del cual lo podemos considerar importante? Bueno, realmente para la valoración del PET se ha visto que tiene resultados similares a lo que es la resonancia magnética. Una de las principales limitaciones pues es el costo y que no en todas las instituciones se tiene. Tampoco se notarían lo que son las diferencias ganglionares y las indicaciones serían en caso de metástasis óseas también se puede valorar y enfermedad ganglionar o enfermedad a distancia. ¿Alguien de la audiencia gustaría comentar algo más al respecto? ¿Le molesta, doctora? Pues se ha obviamente correlacionado el PET con el PET-CT. Esta es una gráfica en donde se muestran los valores promedio de captación estándar para malignidad, para osteosarcoma y sarcoma de Ewing, que va de 5.2 hasta 9, con una desviación de 4 a 5, es decir, puede ir desde 4 hasta 9. Finalmente el PET-CT sí nos puede servir para la tipificación, el PET para evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo con quimioterapia, y actualmente pues como factor pronóstico. Este es un análisis de HERT de 609 lesiones, en donde comentan que el PET-CT cambia la tipificación hasta en una cuarta parte de los casos, supraestadifica en un 4 y subestadifica en 23, es decir, nos puede dar al cambio en la planeación de radioterapia. Comparándolo con el PET, pues es más sensible, pero igual de específico, por lo tanto su precisión es un poco mayor, 94 contra 88%. Esta es una tabla en donde la columna azul es el PET-CT y los del lado derecho son los estudios convencionales. Podemos ver que para el tumor primario, la evaluación de ganglionar y metástasis óseas, pues el PET tiene superioridad en la mayor parte de los casos, 95 y 90%. La gran desventaja es que para estudiar las metástasis pulmonares no es bueno. Aquí los estudios convencionales, sobre todo la tomografía de tórax con ventana pulmonar es mejor, 100 contra 25%. Los porcentajes de sobre y subestadificación van a la par con lo que se comenta en el estudio previo. Como factor pronóstico se ha estudiado el PET con fluorocruciglucosa marcada con flor 18 como respuesta a la quimioterapia, y se ha hecho una correlación entre el valor de captación estándar y el reporte histológico de dos formas, antes y después de la quimio, y después de esto hacen una división entre estos dos, que sería el 2 entre 1. La que sigue. Al menos en este estudio comentan que con un sub menor de 2.5 se correlacionó con un tumor viable del menos del 10%. Eso quiere decir entonces que a partir de 2.5 podría ser significativo, como se muestra en la tabla de la derecha, en donde están las subunidades y la sobrevida libre de progresión, en donde aquellos casos con menos de 2.5 pues tienen menos tumor viable y mayor sobrevida. La que sigue. En base a esto, me gustaría preguntar a la doctora, ¿cómo te llamas? Doctora Olimpia, ¿nos podrías ayudar con los sistemas de tapificación que tú conoces? Pues realmente no se habla sobre que exista un consenso en sistemas de tapificación. Se habla más sobre ciertos factores de riesgo como lo es el volumen tumoral, el tamaño tumoral, si la presencia o no de metástasis a distancia. Doctor Palemón, ¿nos ayudarías a complementar la información? Bueno, como dijo Olimpia, no hay un consenso para una etapificación. Se puede utilizar el mismo sistema TNM que se utiliza para sarcomas óseos en adultos, que te da un T1 menor a 8 centímetros, un T2 mayor a 8 centímetros, N1 cuando hay presencia de ganglios, M1 cuando hay presencia de metástasis.
y se clasifican en 3 grupos de riesgo a los pacientes según si el primario está limitado a solo el hueso. Son los pacientes con bajo riesgo. El siguiente estrato de riesgo son pacientes que presentan metástasis solo a nivel pulmonar, y el siguiente es aquel en donde los pacientes tienen metástasis pulmonares más algún otro sitio. Pues efectivamente no existe un sistema formalmente aceptado hasta donde llegamos a revisar. Algunos lo definen como localizado y otro metastásico, si solo está confinado al sitio de presentación o si metastasiza a otro órgano. ¿La que sigue? El sistema de Denneken de osteosarcoma, que es este 1, 2 y 3, de acuerdo con el grado y si está confinado o no al hueso de origen. Entonces sería bajo grado, alto grado y metastásico, pero esto es aplicable para osteosarcoma. No hay que confundirlo con la intervención quirúrgica de Denneken, que también es factor pronóstico, donde se definen 4 grupos: intralesional, marginal, en donde pues es tumor abierto en cirugía con borde micro macroscópico positivo, el resección en bloque a través de la pseudocápsula, la amplia, donde deja un margen de tejido normal y está dentro del compartimento, y la radical, en donde abarca el tumor, la pseudocápsula, el compartimento e incluso la amputación. En el presente caso clínico, me gustaría preguntarle, doctor, sí, ¿nos puedes decir cuáles son los factores pronósticos adversos en este paciente? Bueno, pues es conocido que en este tipo de pacientes la edad es uno de los principales factores pronósticos, edades mayores de 17 años, otras literaturas comentan edades arriba de 20 años. Este es un paciente que tiene 15 años. Aquí otro factor pronóstico adverso puede ser la localización del tumor. Se sabe que es un factor adverso la localización de tumores en extremidades inferiores, tumores en cuanto al tamaño del tumor, que sean tumores voluminosos. Hay una revisión que comenta que tumores por encima de 8 centímetros o de 200 mililitros son tumores que tienen un peor pronóstico. Por lo que recuerdo tenía un volumen de tumor arriba de 8.5 este paciente. También los valores de deshidrogenasa láctica, la metástasis que este paciente presentaba a nivel pulmonar es otro de los factores pronósticos adversos que él tiene, y pues creo que son los que recuerdo ahorita. Muy bien. Doctora, le molesto. Pues sí, los factores pronósticos, como bien lo define la literatura, pueden ser, los podemos dividir a aquellos dependientes del paciente, tumor y de acuerdo a la modalidad del tratamiento. La que sigue, por favor. Y pues, a manera de preámbulo, inicialmente los pueden denotar como negativos o malos para el paciente o positivos. En este último, que tenga una buena respuesta a la quimioterapia, lo cual vamos a definir más adelante. Y negativos, como ampliamente se comentó, metástasis al diagnóstico, el volumen de 200 mililitros, la localización central y la edad de 17 años. También hay otros determinantes biológicos, como la ganancia en el cromosoma 1, el brazo largo, la lesión en el cromosoma 16, la mutación del P53, la expresión de telomerasa, la hiperdiploidía. Este es un estudio de Coterie donde está enfocado a evaluar los factores pronósticos en base a los estudios más importantes en 970 pacientes. La que sigue, por favor. Y donde efectivamente el factor más importante es la presencia de metástasis al diagnóstico, que como sabemos va de 25 a 30%, en donde aquellos casos, esta es la soledad libre de recurrencia, con metástasis al diagnóstico tienen mayor tendencia a esto, 55 contra 22%. ¿Qué sigue? En esta tabla se muestran los sitios centrales y de extremidades, y en donde, pues como podemos ver, los centrales, los que tienen peor pronóstico en este estudio son los de clavícula, escápula y los de costilla. Obviamente aquí se define la soledad libre de progresión para extremidades, y para tumores axiales es menor en esta localización, y esto en relación a que por esto no se les puede hacer una buena cirugía y darles un buen margen. Esto simplemente es para definir que cuando tienen múltiples metástasis el pronóstico es peor. Cuando tienen metástasis solamente en un órgano, sobre todo en pulmón, les va un poquito mejor en cuanto a sobrevida, 23 contra 4% en un periodo de 10 años. El otro estudio es el de Bashi, también con 359 casos, y es muy amplio porque estudia múltiples esquemas de quimioterapia. La que sigue. Y prácticamente para reiterar, en este estudio al menos los del género masculino, edad mayor de 12 años, con fiebre, anemia, elevación de la deshidrogenasa láctica y con los sitios en pelvis o centrales, tienen peor sobrevida libre de evento quirúrgico. Aquí de definir que con los esquemas nuevos de quimioterapia les va mejor a diferencia de los anteriores, y la respuesta histológica
buena o pobre, que repito, comentaremos más adelante, también es factor pronóstico, ya que los que tienen pobre respuesta pues tienen menor sobrevida, 28 contra 77%. El último estudio, el de Grier, donde ya utilizan nuevos medicamentos y formiguero topócido, define que pues, el tamaño mayor de 8 centímetros, los sitios primarios a pelvis, mayores de 18 años tienen peor sobrevida libre de enfermedad, y al menos aquí en este estudio complementan en que el género no tiene diferencia. Otro clic, por favor. Prácticamente la respuesta histológica en algunos estudios los han dividido como pobre, intermedia o buena. Los de pobre respuesta tienen peor pronóstico. El volumen tumoral varía también de acuerdo a los estudios, pero creemos que el valor de corte es a partir de 150 centímetros cúbicos, y reiterar la elevación de la deshidrogenasa láctica. También es importante mencionar el margen quirúrgico, en donde en este estudio de Bashi pues definen dos grupos, el adecuado y el inadecuado de acuerdo a la clasificación de Enneking. El primero es amplio y radical y el segundo marginal e intralesional. Aparentemente la sobrevida libre de enfermedad es mayor para aquellos tumores llevados a cirugía en las extremidades, y la recurrencia local es menor a comparación del esquema combinado de cirugía y radioterapia sola. Sin embargo, no menciona ampliamente los factores pronósticos para cada grupo. ¿La que sigue? Sin embargo, no nos tenemos que conformar solamente con el margen clínico, también tenemos que pedir el grado de respuesta histológica. Sabemos que una pobre respuesta tiene menor sobrevida libre de evento, 44 contra 77%. Aquí se hace la correlación y podemos ver que aunque el margen sea adecuado, el pronóstico es peor porque hay mayor recurrencia, está en un 14%, y cuando es inadecuado y con pobre respuesta se puede elevar hasta un 22%, por lo que estos factores prácticamente van a la par. La que sigue. Cuando se otorga radioterapia definitiva es en los casos de localización central, proximales, en pelvis y en vértebras. La que sigue, por favor. En esa tabla simplemente para definir que aquellos casos centrales en los que se logran operar y se complementa con radioterapia, el pronóstico es mejor, como podemos ver en los porcentajes. La que sigue. Cuando la resección es intralesional, prácticamente cuando no se les complementa con radioterapia, la recurrencia es mayor, 28 contra 20%. La que sigue. Y pues obviamente aunque la resección sea amplia y tiene pobre respuesta histológica a la quimioterapia, también si no se complementa con radioterapia, la recurrencia local tiende a ser mayor, 12 contra 5%, aunque también recordemos que la pobre respuesta histológica predice también metástasis distales o mayor riesgo. Lo que sigue. En cuanto a la dosis de radioterapia, como factor único no tiene importancia, sin embargo, en los casos mayores de 14 años y con una dosis subóptima considerada por debajo de 40 grays, pues tienen mayor riesgo de falla local que los pacientes con menor edad y mayor dosis, como se puede ver en la columna del medio. El último estudio que revisamos también fue el Eurojuvin, que denota los factores pronósticos en casos metastásicos, como el presente caso. Y pues aquí simplemente para cada factor pronóstico significativo les pone un punto, ya sea 1 o 1.5. Entonces podemos ver edad mayor de 14 años, el número de metástasis óseas, de metástasis a médula ósea, el volumen tumoral y la presencia de metástasis pulmonares. Aquí me gustaría preguntar a la doctora, ¿cómo te llamas? De acuerdo con esto, nuestro paciente, ¿qué puntaje tendría? Aquí vendría 1. 4 y de hecho los 5 por la edad, por las metástasis óseas, por pulmonares, perdón, me equivoqué, pulmonares y el volumen. ¿Y el volumen entonces cuánto sería? Serían 7, ¿no? Habíamos hecho 1, 2, sí son 7, ¿no? He hecho la cuenta de 7. 7, 7, 2. ¿Alguien opina diferente? 3, 5. No, no era como si 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 5. Exacto. Sigue, por favor. Perdón. Gracias. De acuerdo a estos grupos, con el puntaje pues han definido 3 grupos para ayudar a predecir la sobrevida libre de evento a 3 años. Nuestro paciente estaría en el grupo 2 con un pobre pronóstico, 25%, de acuerdo a este estudio. ¿La que sigue?
Por lo tanto, y de forma didáctica, los protocolos nacionales de cáncer en niños, pues ya nos dan y nos simplificaban toda esta información. Nos dicen hay dos grupos, favorable y desfavorable. Nuestro paciente está aquí porque es mayor de 10 años, tiene un tumor axial mayor de 8 centímetros. Vimos la respuesta a la quimioterapia, menos del 90% de necrosis y metastásico, a diferencia de los favorables. Retomando el caso clínico, pues fue el Ewing con necrosis del 5%, seguradores del 95%, bordes quirúrgicos cercanos, la que sigue por favor. Después de la quimioterapia en 3 ciclos, la tomografía de tórax tiene una imagen nodular pulmonar en la región basal izquierda. Bueno, la siguiente pregunta era ¿cuál es la mejor secuencia de tratamiento? ¿Alguien del séquito de oncología médica que nos pueda ayudar? ¿No? ¿No? Bueno. Doctora, ¿nos ayudas? ¿Quimioterapia? Y para este caso, ¿cuáles serían los medicamentos utilizados? Pues ahora el estándar en Estados Unidos es combinar el VAC con ifosfamida o etopósido. Y hacen como una quimioterapia que le llaman intensa o de dosis intensidad de dosis y posteriormente valoran el control local, que bueno, el control local puede ser, tradicionalmente ha sido con radioterapia, pero últimamente en ciertas condiciones el control local con cirugía también puede ser una opción. En el caso de este paciente, el control quirúrgico en lesiones que son de pelvis o del esqueleto axial es un poco más difícil porque no se les puede proveer un margen adecuado. Entonces probablemente, no sé, en el caso le hayan ofrecido radiación al paciente. Después de la quimioterapia entonces es cirugía y de ahí ya definir. Sí, bueno, yo leí que podría ser equiparable el control local que se alcanza con cirugía o con radioterapia y que esto va, dependiendo, la cirugía se opta por situaciones como para disminuir los efectos de la radioterapia en niños muy pequeños, en cuanto a la normalidad que va a condicionar en el crecimiento óseo, o la cirugía pues obviamente puede ser demasiado funcionalmente inadecuada, entonces en ciertos casos se prefiere radioterapia, o cuando es un sitio que no se le puede dar margen, probablemente sea el caso en que sea un paciente adecuado para radiación. Gracias. Bueno, en los protocolos del cáncer, porque bueno, por el tiempo no es posible definir todos los estudios de quimioterapia, todos los estudios de cirugía, pues para la enfermedad localizada, como fue considerado, y esto entre comillas porque seguramente se va a prestar a discusión, pues se inicia con quimioterapia neoadyuvante, como bien dijo la doctora, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina, se dan 3 ciclos prequirúrgicos, se define la biometría hemática y considera si es resecable o no resecable. Si es no resecable hay otro apartado que se llama enfermedad residual macroscópica. ¿La que sigue? Bueno, no hay nadie de quimioterapia, pero ¿alguien nos podrá ayudar con esto? ¿Cuál es la clasificación de la respuesta histopatológica a la quimioterapia? ¿Y qué diferencia hay con la respuesta clínica? Doctora. No, tu compañero de al lado, perdón. ¿Cómo te llamas, doctor? Juan. ¿Más o menos alguna idea? No, bueno, vamos a... Pues la respuesta histopatológica definida en los protocolos, pues es respuesta completa con 100% de necrosis, muy buena respuesta 90%, respuesta parcial de 50-89%, mala respuesta menos del 50%. En breve vamos a comentar el segundo aspecto. Después de esto y que se lleva a cirugía, tenemos que definirlo o catalogarlo. Este caso hipotéticamente estaría como respuesta parcial o mala respuesta histopatológica por los hallazgos ya comentados y enfermedad residual microscópica, porque comentaban que eran bordes cercanos. Se otorga radioterapia postoperatoria de 50.4 gracias al primario junto con vincristina y al terminar estudio de biometría hemática, y si tiene más de estos valores se complementa con ifosfamida y etopósido con los cuidados respectivos de ondansetron, dexametasona y el factor estimulante de colonia y granulocitos.
Sin embargo, si es metastásica, como creemos que era desde un principio, pues inicia con quimioterapia, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina, las dosis que sugieren los protocolos. Al cumplir 21 días se complementa con un estudio de biometría hemática, que si estén valores por arriba de esto, se complementa con ifosfamida y etoposído. Bueno, al cumplir 21 días otra vez va ifosfamida y etoposído, otra vez vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina. Y después del tercer ciclo se evalúa la respuesta al tratamiento con estudios del primario y estadificación para determinar la respuesta clínica. Y aquí la diferencia es que la respuesta completa es donde desaparece toda la enfermedad detectable por imagen, por estudios de medicina nuclear y histopatológico. La respuesta parcial es reducción del 50% de la masa tumoral por imagen. La que sigue. La estática, reducción menor al 50% de la masa tumoral por evidencia histopatológica de la neoplasia. Y la progresión, un incremento del 25% más del tamaño tumoral o aparición de tumor en cualquier lugar diferente a los sitios conocidos. ¿Sí? En caso de considerarse resecable, va a cirugía, como el presente caso, escapulectomía. Se envía la valoración de la necrosis, que ya la conocemos, que es completa, muy buena respuesta, parcial o mala respuesta, como el presente caso. Y en caso de que tenga metástasis pulmonares, hay que evaluar si esas se pueden resecar o si amerita radioterapia. Nuestro paciente está en este grupo, bordes microscópicos, por lo que la radioterapia se sugiere a 50.4 Grays, y durante esta se administra vincristina y ciclofosfamida con los cuidados de ondansetron y dexametasona. Al terminar el estudio de biometría hemática, y si es prudente, continuar con ifosfamida y etoposído. La que sigue, por favor. Y posteriormente 4 ciclos por radioterapia de vincristina, actinomicina, ciclofosfamida y doxorubicina. Muy fácil, ¿verdad? Y si hay metástasis pulmonares, pues hay que administrar al final de este tratamiento radioterapia pulmonar total a una dosis de 15 Grays y evaluar radioterapia a otros sitios metastásicos. La que sigue. Ya no sirve el señalador, así que bueno, voy a definir. También existen guías del Hospital de San Jude, específicamente para los tumores de la familia Juvin, pues puede ser radioterapia definitiva cuando el paciente no puede ser llevado a cirugía. Aquí pues sabemos que existen el volumen grueso tumoral, que es el volumen postquimioterapia. A este se le da un margen para abarcar el riesgo de afección microscópica de 1 centímetro, y eso define el CTB. Y posteriormente los dos incrementos, un incremento grande que se llama PTB1, que es el CTB más 3 a 7 milímetros, y el PTB2, que es el GTB más 3 a 7 milímetros, es decir, una diferencia de 1 centímetro. Posteriormente, para prescribir la dosis, ellos sugieren basarnos en el volumen tumoral. Si es menor de 8 centímetros, pues se debe ir el PTB1 a 45 y el PTB2 a un incremento de 55.8. Si es mayor, pues la dosis cambia, 45 al PTB1, pero 64.8 hasta el PTB2. Si el paciente puede operarse, aquí entre comillas, el GTB se considera el hecho postquirúrgico, se le da un margen de 1 centímetro para el CTB, se complementa con 3 a 7 milímetros para el PTB y se define a 50.4 Grays al PTB. Sabemos que esto depende también mucho de la localización y otros factores pronósticos. La braquiterapia pues no se utiliza menos en niños en nuestro país, porque lo voy a obviar. Lo que sigue. Y finalmente, pues me gustaría preguntarle al doctor, de nuevo, a los doctores que están hasta la parte de atrás de Palemón y doctor, ¿conocen alguna indicación de radioterapia a pulmones y qué volúmenes se tienen que considerar? Pues yo creo que depende del volumen tumoral principalmente. Si es que es pequeño, probablemente se pudiera dar radioterapia y pues considerar el volumen tumoral y dar un margen. El doctor que está al lado, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús, ¿tus consideraciones cuáles son? Pues realmente para pulmón pues tendría que ser muy localizada la enfermedad, pero pues no, una indicación para el IWIN, no. ¿Tú conoces el término de irradiación pulmonar bilateral? No. ¿Lo has escuchado? No. A ver, un N4 del ciclo ¿y cuál sería su situación cuando tienen metástasis? ¿Y
¿Qué otra neoplasia se puede dar también en radiación pulmonar bilateral? Ya lo hemos visto. También dicen cuando son tumores de Askin o de la costilla que tienen efusión pleural, o sea, derrame pleural con relación al tumor, y incluso cuando el cirujano a la hora de realizar el abordaje ocasiona un accidente y hay diseminación o contaminación de la cavidad pleural por sangre o células del tumor, o sea, a la hora de la manipulación quirúrgica, si hay un accidente que se contamine la cavidad pleural, es una de las probables indicaciones para dar irradiación. Y es todo, o sea, tienen que irradiar la pleura, todo el pulmón. La dosis es como de 15 a 21 grays. ¿Y qué otra neoplasia conoces que se dé radiación pulmonar? No, ¿Alguien más? Bueno, por cuestión de tiempo, me voy un poquito rápido. Efectivamente, pues hay múltiples estudios de radiación emisoras que abarca el pulmón, como este de Schuch, que incluye 138 casos no metastásicos, con múltiples esquemas de quimioterapia divididos en riesgo estándar y alto. La que sigue, por favor. Solo por definir, efectivamente, como dijo la doctora, las indicaciones de radioterapia hemitórax o pulmonar unilateral es derrame pleural, infiltración a la pleura, contaminación intraoperatoria. Este estudio ya define las dosis de acuerdo a la edad, menos de 14 años 15 grays y mayor de 14 20 grays, con un incremento al primario. Obviamente aquellos casos que tienen indicación tienen mejor sobrevida libre de evento, 63 contra 46%, y sobrevida total a 7 años. La que sigue. Aquí está la falla sistémica y la falla local. Aparentemente la falla sistémica con radioterapia hemitórax es menor, 22 contra 39%, al menos aquí igual, 12 a 10%, paradójicamente lo que podríamos pensar. La sobrevida libre de evento es mayor, 62 contra 54%, y esto por lo siguiente. 2, por favor. Por los probables sitios de recaída. La otra. Donde se da irradiación hemitórax, pues vemos que es mayor la invasión a diafragma, a pleura, a pulmón y a hueso cuando no se les otorga que cuando sí se les otorga. Es decir, parece ser que la radioterapia, cuando está indicada, confiere mejor pronóstico por estos aspectos. Disminuye la recurrencia a distancia. Prácticamente en cuanto a la radiación pulmonar bilateral no se da como profilaxis, y esto es el estudio de Nesbitt, donde su objetivo es determinar el valor de quimioterapia como adyuvancia a la cirugía y el papel de la radioterapia pulmonar. Son varios brazos de estudio. La que sigue. Ignoremos el 2 porque se cerró tempranamente. Radioterapia el primario con BAC, que es actinomicina D y acá doxorubicina. Radioterapia primario con BAC. Y el tercero no es radioterapia más bilateral a pulmón, con campos AP de 15 a 18 grays. Centrémonos en el 3, la que sigue. Podemos ver que el 3, que es pulmón bilateral, no es mejor que el sistema de quimioterapia con BACA, porque la sobrevida libre de recurrencia y la sobrevida total con quimioterapia es mejor. ¿Esto qué quiere decir? Pues la que sigue. Que cuando no hay metástasis pulmonares no está indicada la radioterapia profiláctica, debe indicarse cuando hay metástasis pulmonares el diagnóstico. La que sigue. Y cuando hay metástasis, pues bueno, cuando se les da radioterapia, a comparación de los que no, la recaída de pulmón es menor y la sobrevida de la enfermedad de 5 años es mayor, 38 contra 27%. La evolución de este paciente después de los 2 ciclos de quimioterapia se le dio radioterapia primaria a pulmón, la tomografía de control sin evidencia de metástasis, se complementaron hasta 9 ciclos alternos. El 12 de febrero los estudios de extensión fueron negativos, se inició vigilancia el 1 de marzo del 2010. La radioterapia pulmonar bilateral fue con campo a PPA, prescripción a plano medio de dosis de 18 en 10 fracciones con protección a cabeza humeral y tiroides. La que sigue. El incremento primero se dio con 2 campos tangenciales, con un 37.8 para un total de 55.8, como podemos ver en la gráfica. Inició vigilancia el 1 de marzo del 2010 y en un seguimiento de 11 meses empezó con cefalea y hemiparesia faciobranquicular izquierda, se le hace tomografía con una lesión frontoparietal heterogénea, quística con edema perilesional. Se llevó a cirugía y se observó, en teoría la cirugía fue parcial, pero en esta fecha empezó otra vez con cefalea y crisis convulsivas y pues parece ser que no se resecó ni el 50%.
se vuelve a operar, 2 cirugías, sin residual. La que sigue, bueno, de lo que revisamos, menos del 5% tienen metástasis al sistema nervioso central. No encontramos una guía bien definida para la dosis y los campos de radioterapia como paliación, por lo que decidimos darle 30 Grays en 10 fracciones con campos paralelos opuestos con los límites convencionales que ustedes conocen. Pues bueno, ese es el presente caso. Me gustaría saber si hay preguntas y alguna aportación de parte de los médicos de base. Pues un caso muy interesante, realmente ha sido muy didáctico y muy ejemplifica cómo es la evolución más o menos de un sarcoma de Ewing, sobre todo su tratamiento. Y bueno, no sé si quieres hacer algún comentario. La dosis de radioterapia finalmente es importante, ya se describieron algunos estudios en donde pues definitivamente la dosis debe ser por lo menos de 54 Grays, en promedio, bueno, en general 55.8 Grays. Y a mí me gustaría, ya para terminar, preguntarle al doctor Palemón acerca del porcentaje de control local con esta dosis, y por otro lado la supervivencia global. La segunda pregunta sería, ¿cuál sería la morbilidad a largo plazo que induce la radiación en un niño con estas dosis? La sobrevida en general va a ser de aproximadamente un 70-80% a 5 años. Las complicaciones por radioterapia que puede tener el paciente en agudo, dermatitis en la zona que se está radiando, una radiodermitis. Posteriormente, dependiendo de la zona que se esté radiando, si está muy cerca de alguna articulación o de las metáfisis, se puede presentar retraso en el crecimiento óseo. Recomiendan que si es necesario radiar cerca de alguna articulación no se pasen los 45 Grays para prevenir esto. También hay un riesgo de fractura, el cual es mayor posterior a los 18 meses de tratamiento cuando es en extremidades, y linfedema. ¿Y en relación a las neoplasias radioinducidas? Refería lo poco que leí refería que aproximadamente el 5% de los pacientes pueden tener tumores secundarios inducidos por la radioterapia. Aproximadamente el 5% nada más de los pacientes, a pesar de que es dosis alta. Y antes se describía que era necesaria una radiación compartamental, o sea que se necesitaba radiar, y actualmente ya no es así, ya vieron que solamente es con cierto margen y prácticamente un campo prácticamente localizado. Y la piedra angular pues es la cirugía, entonces aunque sabemos bien que en pelvis y en esqueleto axial pues es muy difícil alcanzar márgenes quirúrgicos adecuados, pero en extremidades existe el concepto de tratar de preservar la extremidad. No sé si a lo mejor, a ver, Velázquez, ¿leíste algo en relación a la posibilidad de preservación de la extremidad? No, bueno, la intención de tener tratamientos más localizados precisamente es esa, ¿no? Pero como se comentó, pues hay muchos factores que a veces no lo permiten, como que tengan pues lesiones básicamente axiales o que tengan una pobre respuesta a la quimioterapia, ¿no? Pero pues todas las estrategias de tratamiento van encaminadas a tener lesiones más limitadas y que se puedan en una segunda intención resecar o por lo menos tener un mejor control local con radioterapia. Hernández, ¿tú qué agregarías al comentario de Velázquez? Bueno, pues para eso se ha visto el uso de la quimio en la adyuvante para tratar de disminuir el volumen tumoral y posteriormente ya valorar la resecabilidad. Ajá, y esto tiene mucho que ver con lo que Manuel nos comentó en relación al hallazgo, o sea, en las imágenes y luego también el porcentaje de necrosis de que hay ya en el hallazgo de patología. No sé si el doctor Maldonado quisiera comentar eso. Buenas tardes. Un comentario, y como residentes siempre estamos solamente Ewing, y a mí me gustaría
hacer la aclaración de que la familia de tumores de células pequeñas y azules es una familia grandísima. Entonces, igual, ¿cuál es el tumor neuroectodérmico primitivo por excelencia? El meduloblastoma. Sabemos que es. Entonces, aten cabos, ¿cómo es el comportamiento de un meduloblastoma y cómo es el comportamiento de un tumor de Ewing? Entonces, igual, partiendo de aquí, sabemos que para un meduloblastoma, no, hasta el día de hoy, nada ha suplido a la radioterapia craneoespinal. ¿Por qué? Porque sabemos que es agresivo. Entonces, igual, faltó comentar en la sesión que precisamente en este tipo de neoplasias, tumor neuroectodérmico primitivo periférico, Ewing, está el fundamento para la irradiación corporal total para condicionamiento de trasplante de médula ósea. Aquí es donde se empezaron a hacer los primeros trabajos acerca de los regímenes de condicionamiento de trasplante de médula ósea, ahí en el Halperin los menciona, pero también da las bases para tratar lo que son los semicuerpos. A partir de aquí, igual Omar Salazar empieza a hacer trabajos equiparando la experiencia que hay con Ewing y lo traspola sobre todo al terreno paliativo. Entonces sería mi aportación. No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, pues si no, les agradecemos mucho su asistencia. La próxima sesión será para el día 9 de junio y la coordinará la doctora Arlene Serrano y les enviaremos como siempre pues el caso por vía email. Muchas gracias por su asistencia.